Bueno, muchachos, bienvenidos a la sesión del día de hoy, penúltima sesión de este año, ¿cierto? Ya nos quedan solamente dos sesiones o una, que es la del siguiente jueves. Entonces, bueno, les estaba comentando que ya les envié el archivo de calificaciones para que ustedes revisaran si tienen alguna evidencia pendiente. Es importante pues, que no nos quede nada pendiente porque también de eso depende la calificación de los juicios evaluativos. Ya los juicios evaluativos, pues hasta donde vamos, pues van al día. Incluso la evidencia que se vence esta semana, la evidencia que se vence esta semana es es digamos con la cual se concluye el primer resultado de aprendizaje de la fase de ejecución, ¿sí? O sea que hay que subirla, hay que presentarla todo el día para poderles calificar el primer resultado, que se compone pues obviamente de varias actividades, son como unas 8 o 9. Entonces sí les recomiendo porfa pues para poder calificarle la otra semana y poder también pues entregar al día. Ya nos quedan solamente 8 días, prácticamente 8 días. Hay que tener en cuenta que la plataforma generalmente siempre la cierran 1 o 2 días antes. O sea que, por ejemplo, yo voy a tener acceso a Sofía Plus y acceso a Sayuna, yo creo que dentro de 8 días exactamente, ¿sí? Voy a ver si alcanzo a subir la clase, me toca como dejar todo eso listo ese mismo día, y dejarles habilitar las evidencias. Tengo que preguntar con el otro profe si se le dejan a ustedes las evidencias habilitadas o las evidencias que se van a ver dentro de 8 días se habilitan ya el otro año, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Ustedes van a seguir teniendo acceso a la plataforma común y corriente, ustedes van a poder seguir ingresando, pero el instructor no, o sea, ya como instructor nosotros no tenemos más rol. Entonces, si ustedes me dicen, ay, profe, habilíteme esto, yo ya no puedo, ya no tendría acceso a Sayuna. Sí, incluso yo no tendría, si ingreso me botaría algún error o algo así, o me botaría que no tengo fichas asociadas, porque eso depende de la fecha de terminación del contrato, y que obviamente, como le digo, es un día antes, más o menos dentro de 8 días. Entonces, tengo que preguntar si las evidencias las dejo habilitadas para que ustedes suban las evidencias en estas vacaciones, pero si no, entonces ya se habilitaría en el otro año, pero pues de todos modos tendríamos que ver la sesión dentro de 8 días común y corriente, que será la última. De la sesión del día lunes vamos a ver este lunes normal, que ese lunes creo que no es festivo, ¿no? Este lunes normal, y pues de pronto hagamos una última sesión el lunes siguiente. Pues ya estaríamos en modo vacaciones, pero pues aprovecharíamos el lunes para de pronto hacer algo más en la parte de código, y pues que quede un poquito más reforzado todos los conceptos. ¿Listo? Bueno, ¿qué otra cosa les iba a comentar de esa parte final? Bueno, para el otro año, pues eso ya dependerá, pues depende de muchas cosas, pero si en caso llego a estar con ustedes, la idea es que el otro año ya empecemos a organizarnos por proyectos, ¿sí? De pronto estaba pensando en hacer algunas sesiones, pues no de cada 8 días, pero pues sí de pronto por lo menos una vez al mes, o bueno, eso dependerá de muchos factores. Pero sí, la idea es de pronto irnos reuniendo por equipos de trabajo, sea individual o pues sean sus respectivos equipos, para ir revisando cómo va avanzando el proyecto, y pues obviamente irles corrigiendo, irles mejorando, y pues dudas que se tengan, pues ustedes ahí mismos las van solucionando. ¿Listo? Eso es como el pensado mío el otro año, ya que estamos en ese momento, pues estamos ya en modo fase de ejecución, o sea, ya estamos 100% programando. Entonces, eso es lo que estaba pensando. ¿Listo? Creo que el resto, bueno, si me va acordando otras cositas, pues les iré diciendo ahí en el transcurso de la clase. Pero básicamente eso sería, ¿listo? Entonces tendríamos una clase más que sería dentro de 8 días y pues ya se terminaría. Recuerden entonces que yo más o menos tendría plataforma el día jueves. No sé si el día viernes, eso es algo que generalmente no se sabe porque, como le digo, siempre nos cierran la plataforma nosotros por ahí un día antes. En teoría es hasta el 13 de diciembre, pero no siempre la quitan uno o hasta a veces 2 días antes de cerrar la plataforma. ¿De acuerdo? Entonces,
para que tengan en cuenta. Igual los otros instructores de transversales es la misma situación, para que entonces tengan ustedes presentes eso. Y pues ya después de vacaciones, pues yo ya no tendríamos, o ningún instructor tendría acceso. Entonces ya toca que esperen hasta el otro año. ¿Listo? Ah, bueno, algo que sí les iba a decir, por favor, es que en estas vacaciones, lo que yo sí más les recomiendo es, uno, avancen en el proyecto, ¿sí? No tienen que, no se van a dedicar 24/7 al proyecto, no, pero sí sáquenle, por favor, por lo menos a la semana unas 2 horas en ir avanzando en el proyecto. No se dejen atrasar, porque de cierta manera ese tiempo a ustedes les va corriendo, ¿sí? O sea, no es un tiempo que, para ustedes no es un tiempo muerto, es un tiempo que va avanzando. Y lo primero sería que ustedes vayan avanzando y mejorando sus proyectos. Y lo segundo es que obviamente, cabe recalcar, estudien bastante, estudien lo que hemos visto, refuercen conocimientos para que pues obviamente cuando ya estén en la construcción del proyecto pues no sea tan complejo y tan tedioso. ¿Listo? Entonces eso sería como las dos cositas así que tenía que, creo que, irles diciendo. Cualquier cosa, pues si me acuerdo de otras cosas le voy diciendo a ustedes. Bueno, vamos a iniciar con la sesión, como les decía. Entonces voy a compartir aquí pantalla. Hoy empezamos una nueva actividad de proyecto. Creo que ustedes vieron en Sayuna un mensaje que decía cierre de actividad de proyecto, y pues estamos abriendo otro. Tengo que poner el mensaje ya que me acuerdo de que se está abriendo hoy una nueva actividad de proyecto. Eso quiere decir que también estamos iniciando una nueva guía de aprendizaje. Entonces está ya la guía de aprendizaje 7, ¿sí? Pues obviamente tengo que entrar a habilitarles porque no se han habilitado los espacios, ya es lo que ustedes saben. ¿Listo? Vamos a empezar entonces. Esta semana tenemos 2 evidencias, ¿sí? Para esta semana, que sería informe técnico del plan de trabajo para construcción del software y definir estándares de codificación de acuerdo a la plataforma de desarrollo elegida. Esta plataforma iría desde mañana, bueno, o hoy, hasta el jueves siguiente, ¿cierto? Entonces lo que yo les decía a ustedes, esta sería la evidencia que se habilitaría hoy, más o menos hasta el jueves. No sé, y creo que no, muchachos, tengan presente eso, creo que no les puedo dejar tiempo de más, sino básicamente hasta el día 12, y yo creo que sí hasta el día 12. ¿Por qué? Porque yo tengo que entrar a calificarles, dejar calificado, ¿sí? Y pues no puedo dejarles el domingo, porque ya el domingo no tendría, pues nuevamente el tema, no tendría rol de instructor. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta que esta sería una evidencia donde sí iríamos, o si digamos se iría justo con las fechas que están ahí. Bueno, tenemos 2 evidencias, una que se llama informe técnico de plan de trabajo para construcción de software, y la otra que se llama definir estándares de codificación de acuerdo a plataforma de desarrollo elegida. Entonces, esas 2 evidencias voy a buscarlas en la guía de aprendizaje, ¿cierto? Entonces aquí está la primera evidencia. Entonces dice: con base en las características del software a desarrollar, realice un informe técnico especificando herramientas y tecnologías de versionamiento a utilizar según lo visto en componentes integración continua. Ahí está de pronto mal escrito, ¿sí? Elementos para tener en cuenta en el documento. Se debe seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, introducción, selección de herramientas de versionamiento a utilizar. Entonces, es un informe técnico, ¿sí?, de plan de trabajo para construcción de software, pero nos habla algo que se llama versionamiento, que en alguna parte, alguna vez hablamos algo del tema de versionamiento, ¿cierto? De pronto lo hicimos, creo que fue un día lunes, pero entonces obviamente aquí vamos a retomar el tema. Para eso nos pide leer el material de apoyo que se llama aplicación del paradigma orientado a objetos e integración continua. Entonces esta sería la primera evidencia. La otra evidencia es definir estándares de codificación de acuerdo a plataformas de desarrollo elegido. Dice: con base en las características del software a desarrollar, realiza un informe técnico con el estándar de codificación a utilizar
para el desarrollo de software según lo visto en el componente de aplicación de paradigma orientado a objetos. ¿Qué se debe tener en cuenta? Pues las normas básicas, bueno, lo de siempre, y también es un documento PDF. Son dos evidencias, pero realmente son interesantes porque aquí ya lo que nos está llevando es a definir, como mismo lo dice, tanto temas de plan de trabajo, o sea, organización de cómo se va a trabajar, temas de versionamiento, ¿cierto? Y también estándares de codificación, o sea, cómo se va a estandarizar para la construcción del proyecto, ¿listo? Y pues desarrollo plataformas y bla bla bla. Entonces, sí es importante y esto es muy interesante y muchas empresas, yo creo que en su gran mayoría lo hacen, para poder organizar el trabajo. ¿Por qué? Porque de todos modos, cuando cuando se va a empezar a hacer algo, digamos que uno de los puntos más importantes es exactamente eso, sentarse a mirar cómo se organiza el trabajo, ¿cierto? Entonces, cómo se va a hacer esto, cómo se va a hacer esto, de qué manera vamos a trabajar. Entonces, eso mismo es lo que se está, digamos, haciendo a cabo, o es lo que nos está nombrando la guía de aprendizaje. Es cómo organizar para ver cómo se va a hacer ese futuro trabajo. Entonces, vamos a leer el material y sobre el material pues les voy retroalimentando con otros conceptos de pronto que tenga por ahí. Entonces, acá este material son dos materiales, ¿cierto? Entonces dice aplicación de paradigma orientado a objetos e integración continua. Vamos a ver primero el de paradigma. El de integración también lo dejamos por acá listo antes de que se cierre la plataforma, que cierre la sesión. Bueno, ya nosotros hemos hablado, creo que bastantes veces, y pues esto no lo voy a repetir, no voy a entrar en detalle, del paradigma de programación orientada a objetos, ¿cierto? Eso ya lo hemos hablado bastante, hemos hablado de qué es una clase, qué es un atributo, los métodos, que un objeto que instanciar, bueno, eso lo hemos hablado infinidades de veces. Básicamente ese material es esto, ¿no? Pues el paradigma orientado a objetos. Entonces, acá hay una introducción del tema para de pronto los que no tengan claro un concepto que pues sería muy raro porque ya lo hemos visto bastantes veces, pero ahí tomamos una introducción al tema. Dentro de las características de la programación orientada a objetos ya también hemos visto cosas como encapsulamiento de datos, que básicamente pues significa que nosotros como que organizamos los datos como por grupos, ¿no? Y esos grupos pues es a la hora del lo que le llamamos una clase. Entonces nosotros tomamos una gran cantidad de datos, nombres, apellidos, direcciones, códigos de producto, código de proveedor, no sé, una gran cantidad de datos que cuando se hace, por ejemplo, ejercicios de algoritmia, pues todos esos datos van juntos, ¿no? No se organizan, sino que se van en un solo grupo de cuando se van definiendo variables. Pero ya el encapsulamiento de datos, pues es cuando empezamos a decir, bueno, estos datos son de un usuario, estos datos son, por ejemplo, del producto, estos datos son del proveedor, estos datos son de la empresa, estos datos son del cliente, lo que sea. Y entonces se van organizando, eso se le llama encapsulamiento, pues a la hora del eso se encapsula dentro de una clase. Ocultamiento de datos y mecanismos de acceso. Cuando hablamos de ocultamiento, pues hablamos de también que hemos hablado de private, de public, de protected, ¿cierto? De cómo cada tipo de dato que se configura de tipo público, privado, protegido, pues tiene diferentes formas, digámoslo así, de actuar, ¿no? Entonces, ese es el ocultamiento de datos y pues también hablamos muchas veces de los mecanismos, donde pues les he dicho a ustedes muchas veces que la forma adecuada es dejar los atributos siempre de una clase, los atributos de una clase como privados y generar métodos get y set para poder acceder a ellos o poder también enviar la información a esos atributos, ¿cierto? Inicialización automática. Esta parte de pronto no la hemos visto, por ahí en alguna vez sí lo nombré o hablamos de ellos, y es la inicialización automática. Estamos hablando de, por ejemplo, algo que se llaman los constructores, ¿sí? Entonces los constructores son, por ejemplo, es como una especie de método, es una especie de método que se ejecuta una vez se hace una instancia de una clase, ¿sí? Entonces ese es un método que se tiene una tarea, su finalidad es, digamos, yo lo digo de una manera, digamos, lo más
parecido posible es como a un método, es una especie de método, el cual se ejecuta es cuando se instancia un objeto de la clase. O sea, no lo puedo llamar en cualquier momento como cualquier otro método, que yo lo puedo llamar cuantas veces quiera y en el momento en que yo necesito, sino que se ejecuta o se llama, o sea, ejecuta lo que tiene exactamente cuando se hace una instancia de la clase. ¿De acuerdo? Básicamente es eso. Entonces, eso digamos son lo que se llaman constructores. Entonces, por eso se le dice inicialización automática. Estamos hablando de un método que se ejecuta solo, pues que se hace cuando se hace la instancia de la clase. Bueno, por último tenemos la sobrecarga de operadores, ¿sí? Que nos permite definir, por ejemplo, el comportamiento estándar, ¿sí? de un método. Y eso pues depende de algunos tipos, o digamos que se configura para que funcione con cierto tipo de datos definidos por el usuario como clases y estructuras, ¿sí? Entonces hay algunos lenguajes que lo soportan y otros lenguajes que no, pero pues digamos que la sobrecarga de operadores es eso, para permitirme a mí digamos configurarlo con diferentes operadores para que puedan funcionar como tal. Bueno, ya esto lo hemos hablado también, lo que es la herencia, ¿sí? Características de la función orientada a objeto, entonces características basadas en objetos, ligaduras dinámicas, esto no lo he visto. Características en Java. Java, ¿por qué se nombra tanto Java? Porque Java es un lenguaje que, digamos, es netamente orientado a objetos. No da tanta libertad a la hora de codificar, y eso de cierta manera es muy bueno cuando uno necesita aprender bien el paradigma orientado a objetos, ¿sí? Para no llegar a confundirlo. Entonces Java es un lenguaje que, digamos, como es 100% orientado a objetos, permite conocer muy bien lo que es una clase, instanciar, la sobrecarga de métodos, un constructor, todo eso que estamos hablando. Digamos que es como el lenguaje de pronto como más apropiado, porque puede existir otros, pero es como de los más apropiados para poder aprender esa parte. Por eso se nombra mucho Java, y pues hace falta, o digamos que eso es algo que ustedes empezarían a ver el otro año, empezarían a ver Java para poder conocer muy bien todo este paradigma de la programación orientada a objetos en Java, y obviamente también para aprender a hacer ciertas aplicaciones en escritorio, lo que sería el escritorio como tal. Entonces hace falta esa parte, ¿listo? Bueno, hay algunas cosas ahí que nos hablan de Java, pues ya ustedes mirarán acá y leerán la parte de qué características tiene Java como tal. La verdad es muy bueno, es muy interesante. Java, digamos que es un lenguaje muy completo, muy robusto como tal, y que maneja una lógica de la programación orientada a objetos muy clara, o sea, muy entendible en ese sentido. Bueno, los IDEs ya lo hemos visto también muchas veces. Está NetBeans, está Eclipse y está JetBlue, hay otros incluso. Yo siempre uso NetBeans. Eclipse también es muy bueno, pero pues digamos que NetBeans es muy bueno para poder inicializar. ¿Listo? Implementación de clases, esto ya lo hemos visto también. Bueno, aquí es importante lo que nos dice, por ejemplo, cómo se crea o sea, cuál es la estructura de una clase. La primera letra siempre debe ir en mayúscula de una clase cuando se va definiendo. Utilizar nomenclaturas camel case, que ya hemos también visto. Entonces, la primera digamos, dice, utilizar nomenclatura en camel case, por ejemplo, un nombre compuesto por varias palabras como cuenta ahorros. Bueno, entonces no generar espacios ni guiones bajos. Aunque camel case, aquí creo que hay como un dilema, porque el camel case, pues camel case es aquel donde la primera letra tiene que empezar en minúscula, ¿sí? Creo que hay como un error en el material. Ese sería más bien un Pascal case, ¿sí? Porque es que el Pascal case, no sé si lo podemos ver acá, sí. El Pascal case es este, y ahí nos está diciendo que una clase empieza con mayúscula. El camel case pues no lo puedo cambiar. Si yo le pongo mayúscula acá, pues ya no sería camel case, sino Pascal.
Él lo que nos dice es que no usemos este tipo de estructura, ¿cierto? De codificación, sino Pascal Case a la hora de definir las clases. ¿Listo? Por eso aquí el ejemplo estaría mal versus esto. Los nombres deben de ser sustantivos. Eso sí hay que tener en cuenta. Por eso ustedes, cuando ustedes empezaron a hacer el diagrama de clase, yo les decía a ustedes, busquen en la lista de requerimientos, busquen los sustantivos que ustedes hayan en todo el material, ¿cierto? En toda la parte de levantamiento de información, busquen los sustantivos que ustedes hayan nombrado en los procesos de levantamiento de información o en la definición de requerimientos. Entonces ahí irían todos los sustantivos que posiblemente, porque no son todos, posiblemente se puedan convertir en una clase. Eso ya también hay que analizarlo. Dice, una clase en Java se compone por las siguientes declaraciones: paquetes, comentarios, definición de clase, atributos, constructores y métodos. Paquetes pues ya sabemos que son como lo más grande, por eso existe un diagrama de paquetes que agrupa a la vez diferentes clases, ¿no? Entonces el paquetes ya es como algo mucho más amplio. Comentarios pues son los comentarios normales. Definición de la clase, pues digamos que la definición de la clase es esa estructura como tal, como digamos que no tiene otra cosa sino eso. Atributos, que ya sabemos que son las mismas, digamos así, características o variables. Constructores, que ya le acabé de hablar, y métodos, ¿cierto? ¿Cómo se crea una clase en Java? Bueno, esta clase, esto no es netamente Java, pero pues ya que estamos viendo acá algunas cosas. En Java, por ejemplo, es public class y el nombre de la clase. Y van dos llaves, ¿cierto? Para poder dentro de, pues, colocar toda la estructura de la clase como tal. Entonces aquí está la clase en diagrama, ¿cierto? Y aquí iría la clase en Java, por ejemplo. Entonces, miren por ejemplo acá nos dice la clase se llama producto. Entonces en Java se definiría como public class producto y van dos llavecitas, ¿cierto? Van dos llavecitas. Después de eso dice código int. Entonces acá dice private, ahí toca decirle, y en Java nos pide, nos exige ponerle el tipo digamos, de acceso, ¿cierto? Que va a tener nuestro atributo. Entonces si va a ser, bueno, incluso si usted no le coloca nada, si usted le coloca solamente integer código, él lo va a definir como público, ¿sí? Pero obviamente por buenas prácticas hay que definir el tipo de accesibilidad. Entonces acá va a ser private, o va a ser public, o va a ser protected, lo que sea, el tipo de dato y el nombre del atributo, ¿sí? Entonces ese es este mismo. Lo mismo pasa con el nombre, que en este caso es un string, y el precio, que es un doble, ¿cierto? O sea, un decimal. Ahí está, es eso mismo. Y acá dice, en nuestro diagrama de clases tendríamos algo como esto: obtener precio y calcular total. ¿Listo? Entonces esos son como los atributos que se han identificado. ¿De dónde se identifica esto? Esto, haciendo una ingeniería inversa, vendría de la lista de requerimientos, pero también de los casos de uso. En los casos de uso es donde usted habla de pronto que el producto en el sistema, no sé, el cliente va a poder consultar el precio o calcular el total, lo que sea. Entonces de ahí es donde nacen esos métodos que pues son necesarios para poder manipular los atributos que tiene esta clase. Entonces esos dos métodos que tienen el símbolo más significa que son de tipo public, ¿cierto? El signo menos pues ya sabemos que son private, y el numeral, que aquí no está en el ejemplo, pues sería protect. Aquí ya pues definimos la estructura o qué hace esos métodos, no en el diagrama de clase sino acá. Entonces es un método del cual no retorna nada por la palabra void. Void significa que no va a retornar nada, y es un método que no tiene parámetros, no tiene ningún parámetro, y tiene un mensaje que me imprime, ¿cierto? Es como un console.log o un alert. No, es más como un console.log en JavaScript, que dice el precio es, y pues obviamente suma el atributo precio, y ya, no es más lo que hace entre comillas este atributo, este método, perdón. Y en calcular total pasa lo mismo, tiene un doble total, pues está utilizando, bueno, está definiendo un atributo aquí local que no es de la clase, ¿cierto? Y le está diciendo que sea igual a precio por 5000. ¿Listo? Son dos métodos y ya. ¿Listo? Entonces ahí iría como la funcionalidad. Una vez nosotros hemos creado nuestra clase, ¿cómo se crea un objeto? Porque recuerden que la clase
es como el esqueleto de nuestro sistema, es como la maqueta, ¿no? Entonces, una vez tenemos nuestra clase ya creada, la forma en que debemos de crear una nueva clase es por medio de la palabra reservada new, la cual me permite a mí crear un objeto de la clase que yo le digo. Entonces, por ejemplo, acá dice producto P igual new, ¿sí? Aunque aquí no sé si está bien acá esta parte. Espérame. Bueno, realmente, bueno, aquí está, no sé si es por el material, pero realmente para crear un objeto es una variable, tengan en cuenta esta P, sería como la variable o el objeto, ¿sí? El objeto, que acá se le dice de qué tipo es, ¿listo? Entonces, eso es para evitar que un objeto se instancie con, o sea, se confunda y se instancie con otro objeto, con una clase, perdón, que de pronto no era el correcto. Entonces, si yo voy a crear un objeto de clase producto, ese objeto tiene que ser de tipo producto. Si yo voy a crear un objeto o a instanciar un objeto de la clase, no sé, carro, pues ese objeto tiene que ser de tipo carro, y así sucesivamente. Esto pues es como algo como para decir, pues carro con carro, producto con producto, cliente con cliente, y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces acá le estamos diciendo que P, que es el objeto, es de tipo producto y es igual, recuerden que es como una variable común y corriente, donde yo le digo a él, por ejemplo, nombre es igual a tal, entonces aquí P es igual a, bueno, no sé qué es la notificación ahí. Entonces acá me dice new, pero acá le falta un pedazo, porque aquí, bueno, es que está acá abajo, no lo veis. Entonces es new, producto, esto va en una sola línea, ¿sí? Por eso no lo veía bien. New producto y el paréntesis, ¿cierto? El paréntesis, siempre hay que definir un paréntesis. Tengan en cuenta siempre que acá en ese paréntesis es donde al mismo tiempo, cuando estamos instanciando un objeto de la clase, también estamos llamando al constructor de la clase, si la tiene, ¿no? Si tiene un constructor, se estaría llamando ese constructor de la clase. En este caso no tiene un constructor, ¿sí? ¿Cómo identifico cómo es un constructor? El constructor de una clase es un método como este, pero tiene una característica. En Java, el método se llama exactamente igual que la clase. O sea, puedo tener acá un public void, si va a retornar o no, public void producto, sí, obviamente en minúscula, y tiene pues esa estructura. Ahí ya estaría diciendo que tiene un constructor la clase. Aquí yo veo que no tiene, pues porque no tengo ningún método que se llame exactamente igual que la clase. Y obviamente la finalidad de que se llame exactamente igual en la clase, pues es porque cuando instanciamos, pues estamos diciendo instancia, pero al mismo tiempo es como si estuviéramos llamando ese método. Por eso se llama exactamente igual, ¿sí? Y por eso tampoco tendríamos forma después de llamar a ese método cuando queramos, sino solamente en el momento en que se instancia la clase. Entonces, si tiene un constructor, pues como le digo, en ese momento se ejecuta. Ahora, si el constructor recibe parámetros, recuerden que los parámetros es como la forma en que yo le envío información a una función o método en este caso. Si tiene parámetros, si recibe parámetros, pues esos parámetros van acá. Por eso siempre tiene que ir el paréntesis cuando se instancia una clase. Aunque en algunos casos, no me acuerdo en qué lenguajes, creo que se pueden quitar cuando no se va a pasar ningún parámetro o no se va a utilizar el constructor. Pero bueno, básicamente siempre es así. Entonces, por eso, una de las formas de poder identificar si se está instanciando una clase es por la palabra new, y pues obviamente porque está haciendo referencia a la clase con paréntesis. Entonces, estamos llamando a el constructor también. Una vez hemos instanciado, pues yo puedo tener acceso a sus métodos. En este caso, P, que es el objeto, punto obtener precios, estamos llamando al método de obtener precio, o ap.calcular total, que estamos teniendo acceso al método calcular total, y así sucesivamente. Bueno, atributos y métodos ya esto lo hemos visto varias veces, que son privados, son públicos, son protegidos, los tipos de datos también. Los nombres de las variables tienen que siempre empiezan con una letra en minúscula, ojo, los atributos, o sea, estos atributos que están acá tienen que empezar siempre en minúscula. ¿Listo? Es como la organización.
Y si es una palabra compuesta, la primera letra en mayúscula con nomenclatura camel case. No puede tener espacios ni iniciar con un número ni características. Lo normal de un lenguaje. No se puede empezar con números ni con caracteres especiales, solamente con una letra. Generalmente pues va a ser una letra minúscula, y pues si se va a hacer una unión de palabras, pues la siguiente tiene que ser en mayúscula. ¿Listo? La que sigue. Entonces, obviamente como ejemplos de acá: primer nombre, apellido, cliente o edad. ¿Listo? Las variables se pueden, si quieren, inicializar. O sea, yo puedo tener una clase acá, un atributo, perdón, y puedo ponerle un valor inicial si quiero. Obviamente lo que va a pasar es que todos los objetos van a tener ese mismo valor, todo en ese atributo, exactamente, ¿sí? Pero eso, o sea, sí se usa, pero pues rara vez pasa. Entonces, como por ejemplo acá, yo puedo tener un atributo de edad y le puedo decir que inicie siempre en 5. O un atributo género y pues le puedo decir que siempre empiece en M, o así sucesivamente. ¿Listo? Lista de parámetros, cuerpo del método. Bueno, eso ya es un método que retorna algo, ¿cierto? Entonces, en Java, cuando se va a retornar algo, muchachos, hay que decirle acá arriba qué tipo de dato va a retornar, ¿sí? Entonces ya no va la palabra void. Void se usa cuando no se va a retornar nada, como acá. Es un método, ¿cierto? Recuerden lo que vimos hace mucho tiempo, que era procedimientos y funciones. Entonces, que los procedimientos no retornaban y las funciones sí retornaban. Pues acá, en Java, si no van a retornar nada, se usa la palabra void para decir que ese método no retorna nada. O sea, es como si fuera un procedimiento. Y si va a retornar algo, tengo que aquí poner el tipo de dato que va a retornar. Entonces, como va a retornar una edad, pues la edad es un tipo de dato integer. Y esto es para que a la vez, cuando yo llame ese método, ¿cierto?, pues el tipo de dato que guarda el retorno pues tiene que ser exactamente igual a este tipo, en este caso integer. Eso es lo que nos está diciendo acá. Constructores y destructores. Bueno, el constructor ya lo vimos, como les decía, es una palabra, como aquí, miren, aquí ya está el ejemplo del constructor. Entonces, lo que les decía, una vez se instancia la clase, se está ejecutando esto también. Y mire que acá, a la vez, este constructor tiene dos parámetros. O sea que cuando se instancia la clase, tengo que pasarle esos parámetros. ¿Listo? Y aquí viene algo muy interesante de Java. Java permite crear más de un constructor, ¿sí? Yo puedo tener varios tipos de constructores. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Espérenme si por acá me muestra algo del tema. No. ¿Qué pasa cuando se tienen varios constructores? Digamos que lo mismo, el constructor, o sea, si yo tengo en una clase, no sé, 3, 4, 5, la cantidad de constructores que haya creado, ¿cómo hace él para saber cuál constructor se tiene que ejecutar si yo no los puedo llamar en cualquier momento, sino solamente cuando se instancie la clase? Eso ya lo había explicado alguna vez. El constructor él lo ejecuta cuando hay varios. Por ejemplo, aquí está un ejemplo perfecto, dependiendo de los parámetros a la hora de instanciar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, le pongo acá, vamos un momentico para aquí para Scalidraw, y les explico algo muy sencillito del tema. Acá. Entonces, por ejemplo, si yo digo ahí, por ejemplo, producto, voy a instanciar P, así como puse el ejemplo ahí, es igual a new producto, ¿cierto? Si hago esto así, eso me quedó como muy, lo corté muy encima. Si yo hago esto, él ya sabe que el constructor que va a ejecutar es este. ¿Por qué? Porque yo no le pasé nada, ¿sí? No le pasé absolutamente nada. Entonces, él tiene en este caso dos constructores. Entonces dice, bueno, ¿me pasó un parámetro? No. Bueno, entonces el que no tiene parámetros, el constructor que no tiene parámetros es, entonces él va a ejecutar esto. Lo que tenga por dentro, ¿no? Pero si yo acá, al momento de crear el constructor, al instanciar, le paso, por ejemplo, un 5 y le pongo acá, no sé, por ejemplo, Juan, ¿cierto? Así. Ella sabe que el constructor que va a ejecutar es este. ¿Por qué? Porque primero que todo le pasé parámetros, 5 y Juan,
Pero también, y esto es importante, él también obviamente revisa el tipo de dato que le estoy pasando. En este caso, primero es un número, acá le acabo de pasar un número, y después es un string, acá le acabo de pasar un string, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente yo puedo tener más constructores que tengan también dos parámetros, pero obviamente él revisa o el constructor pues no puede tener los mismos parámetros que los otros. O sea, por ejemplo, acá digamos que continúa la clase, hagamos de cuentas que continúa la clase, entonces yo tengo acá otro constructor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá yo pido, por ejemplo, un doble, no sé, por ejemplo, precio, y un integer, por ejemplo, edad, ¿sí? Entonces miren que este constructor, a pesar de que tiene dos atributos, dos parámetros, perdón, pero el primer parámetro es doble y el otro es numérico. Entonces, si yo hago ese mismo ejemplo, de todos modos, si él tiene estos tres constructores, él de todos modos sabe que es este. ¿Por qué? Por el tipo de dato que le estoy pasando, ¿sí? Si yo acá le hubiera pasado, no sé, por ejemplo, 1.5 y acá le hubiera pasado, por ejemplo, 32, ¿cierto? Él ya sabe que el constructor es este, no es este porque ya aquí no concuerdan los tipos de datos, ¿sí? Los tipos de datos no concuerdan, entonces él ya sabe que el constructor es este. Obviamente, ya en ese orden de ideas, yo no puedo tener un constructor que tenga los mismos tipos de datos, porque ahí sí me botaría un error, me diría, ya debe existir, me imagino que el error sería algo como, ya existe un constructor que tiene ese mismo tipo de datos, ¿sí? O sea, el tipo, no el nombre del parámetro, sino el tipo, ¿de acuerdo? O sea que yo no puedo tener un constructor que tenga otro integer y otro string, porque me botaría error, ni tampoco un constructor vacío porque me botaría error, ¿sí? Yo puedo colocar otros tipos, puedo poner más, puedo poner un parámetro 2, 5, 10, 20, pero que no se repita como la estructura de los parámetros. Ya lo interno, pues obviamente sí ya dependerá de cada uno. ¿Listo? Entonces, eso es lo de los constructores. Y bueno, y esto de los constructores, ojo, porque no todos los lenguajes lo usan, no todos los lenguajes tienen esto. Java tiene esa característica y pues muchos otros más. En este caso también Java tiene algo que se llama un destructor. Un destructor básicamente es un método para eliminar los objetos que se han construido. ¿De acuerdo? Así como tengo un método que construye, dice acá que, por ejemplo, aunque Java maneja de manera automática el recolector de... Leamos esta parte, dice. Un destructor es un método opuesto a un constructor. Este método, en lugar de crear un objeto, lo destruye, liberando la memoria de la computadora para que se pueda ser utilizada por alguna otra variable objeto. En Java no existen los destructores. Esto es gracias al recolector de basura de la máquina virtual de Java. Como su nombre lo dice, el recolector de basura recolecta todas las variables o objetos que se están utilizando y que no haya ninguna referencia a ellos por una clase en ejecución, liberando así automáticamente la memoria de nuestra computadora. ¿Qué significa esto? Significa que muchas veces cuando nosotros construimos objetos, si nosotros no le hacemos el manejo correcto de alguna manera, esos objetos quedan volando con información en nuestro software, ¿sí? O sea, si yo tengo un sistema, digamos, representémoslo de esta manera, y yo llego a tener muchos objetos con información, ¿sí? Entonces aquí está la información de un cliente, de otro cliente, de otro cliente, de otro cliente, de otro cliente, y yo no sé, si yo no sé administrar muy bien eso, o sea, no sé, hay otros lenguajes que usan los destructores para poder decirle, bueno, elimíneme esos objetos, o sea, una vez haya terminado de usar la información que él tiene, o sea, para registrar en la base de datos, lo que sea, entonces, por favor, destruye ese objeto, pues para, primero que todo, por seguridad, para que no queden datos volando, y segundo, para liberar memoria, porque obviamente el software se va llenando de más y más y más, y pues va a llegar a volverse lento. En Java, eso lo hace básicamente de forma automática. Él tiene algo que es como un recolector de basura, donde él va revisando cuáles son los objetos que ya no están en uso y los va limpiando. ¿Listo? Entonces, eso es lo que él dice acá, pero obviamente el destructor hace parte también de la estructura de una clase. Bueno, métodos de acceso y modificación, ya nosotros sabemos cómo acceder a ellos. Lo mismo, private, protected y público, ¿cierto? De tipo privado ya sabemos que no podemos acceder directamente a ellos. De tipo protected, sabemos que
o sea, de tipo privado, que es como el mayor nivel de seguridad, digamos de alguna manera, solamente puedo acceder a un atributo privado o a un método privado dentro de la misma clase, ¿sí? O sea, por ejemplo, si yo tengo un atributo acá que es privado, yo solamente puedo usar este atributo o hacer referencia a este atributo dentro de algún método de la misma clase, ¿sí? Acá puede llamarlo, o acá, o en algún método que tenga la clase puedo llamar a ellos, de resto no más, ¿sí? Pero si ya pasamos a tipo protected, ya lo puedo, o sea, sigue teniendo el mismo sistema, o sea, puedo llamarlo a él dentro de los mismos métodos, pero también cuando hay herencia de clases, o sea, cuando la clase ha sido heredada por otra, desde esa herencia también puedo llamar a esos atributos. Eso es protegido, ¿de acuerdo? Privado no, privado solamente aquí en la clase. Si existe herencia, la herencia tampoco puede acceder a ella. Protegido ya me permite a mí las clases que heredan acceder a esos atributos protegidos, y público sí me permite a mí acceder desde cualquier parte, incluso desde otras clases, o sea que no hacen parte del grupo de herencia. Entonces yo puedo desde otra clase llamar a cualquier atributo público. ¿Listo? Eso ya lo hemos visto bastantes veces. Entonces acá está, pues hemos hablado de los métodos get y set, ¿cierto? Ahí ustedes pueden leer perfectamente el material acá, ya lo hemos hablado muchas veces, que es una forma pública de poder acceder a los atributos por medio de métodos, ¿sí? Pero esto no solamente tiene una finalidad de agregar métodos, sino que eso también tiene una mejora en los datos, pues para evitar, digamos, que se pasen más datos. Bueno, eso tiene, digamos, ahí su finalidad como tal. Entonces, esa es la manera correcta. ¿Cómo es? Es generando atributos de tipo privado, pero con métodos get y set para acceder a ellos. Entonces, por ejemplo, código tiene un método llamado getCódigo que me retorna, por eso tiene un return, y un set que es el que se encarga de enviar, ¿cierto? Nosotros siempre vamos a tener un atributo, o sea, cuando se utiliza el tipo método get y set, vamos a tener un atributo que le envía información, que siempre va a ser el método set, ¿cierto? Y vamos a tener un método, que me devuelve la información, que va a ser el get. Siempre se va a conocer como el get. Entonces, el set envía información hacia, pero obviamente por medio de los métodos, ¿no? Por medio del método set alimenta el atributo, y por medio de los métodos get traemos lo que tenga ese atributo. Entonces, ahí están, ¿sí? Por eso el get retorna, y por eso el set pide un parámetro para poderle decir que ese parámetro sea igual al atributo, ¿sí? Eso, incluso los NetBeans y otros IDEs de desarrollo, esto lo hacen básicamente de manera automática, ¿sí? La sobrecarga de métodos es una forma en que cuando se hace, no sé si aquí lo está haciendo en forma de herencia, lo que le está haciendo es digamos, modificar la estructura de un método. Por ejemplo, acá tengo un método que se llama descontar producto, tiene una estructura, pero acá modifico o sobreescribo ese método con otra estructura diferente. Entonces básicamente esa es la sobrecarga de un método, donde yo puedo llegar a modificar la estructura como tal, ¿sí? Vamos a avanzar porque ya no tenemos tanto tiempo. La comunicación entre la clase, pues de ahí es donde viene el diagrama de clases, la asociación, la agregación, la herencia, la generalización, es la que nos dice cómo se comunica una clase con otras. Por eso es la importancia de ese diagrama, ¿sí? Y obviamente cuando ya tenemos ese diagrama hecho, es donde nosotros ya empezamos a hacer, mire, por ejemplo, acá algo muy interesante. Aquí, esa hace parte, digamos, nos quedan 15 minutos, esa hace parte del diagrama, digamos. Son dos clases donde yo siento, es que el cliente se comunica con la cuenta, ¿sí? Eso lo hago en el diagrama de clases, obviamente pues con las otras clases ahí puestas. Ese es un bidireccional, o sea que se comunican en ambos sentidos. Y acá nos dice cómo quedaría eso en JavaScript. Aquí vean algo muy importante. Espérenme, saco esto de acá y lo pongo por acá, y saco esto de acá y acá. O sea, en el diagrama, usted en el diagrama de clases, digamos, cuando dice, es que él se comunica con él, pero también la cuenta tiene forma de comunicarse con él. Eso es una asociación bidireccional, ¿sí? O sea que estoy diciendo, esta clase, digamos, necesita información de la cuenta, y la cuenta necesita información del cliente, y eso sucesivamente.
¿Cómo queda eso programado acá? Pues muy sencillo. En la clase cliente yo creo un atributo de tipo cuenta. Miren, acá, esto que está apareciendo acá abajito. ¿Sí ven? O sea que en Java yo puedo crear atributos de tipo string, numérico, bueno, lo que sea, pero también yo puedo crear un tipo de, o sea, un atributo que sea de tipo de una clase. ¿Sí? Entonces ahí es donde estoy asociando la cuenta con la clase. Entonces, este atributo cuenta es de tipo cuenta. ¿Sí? Es un atributo llamado cuenta de tipo cuenta. Entonces, ahí es donde yo le estoy diciendo a él, o digamos que de alguna manera, la clase cliente va a poder obtener, ¿qué va a poder obtener de acá? Pues como este atributo, y eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, este atributo, muchachos, que está acá, espérenme que se me giró esta flechita. Cuando yo hago esto, cuando yo estoy haciendo esto, lo que estoy haciendo es que este atributo como tal, tiene acceso, digámoslo acá, tiene acceso a toda la estructura de la clase cuenta. ¿Sí? O sea, quiere decir que este es como si fuera un objeto. Básicamente es como si fuera, pero no, bueno, aquí no estamos hablando ni de objetos, pero sí es como algo como si fuera objetos, pero todavía estamos hablando a nivel de clases. O sea, digamos, si la clase cuenta tiene este atributo saldo, yo desde acá puedo acceder a ese atributo saldo. ¿Cómo? Pues con el atributo cuenta punto saldo, porque es como si estuviera, eso es como una representación de la clase. Entonces cuenta punto saldo pues me traería acá, ¿sí? O cuenta, ojo, o cuenta, digamos, un método acá que se llame consultar saldo. Por ejemplo, acá yo creo un método llamado consultar saldo, el cual me pide el código al cliente para consultar el saldo. Entonces yo desde acá puedo decirle cuenta, ¿cierto? Yo desde acá puedo crear, digamos, en un método acá, porque obviamente aquí no es en un método, yo puedo decir cuenta punto consultar saldo, y acá le paso, por ejemplo, el nombre, no sé, bueno, acá debería ir un ID, pero digamos que va el ID, sí, un atributo ID. ¿Qué estoy haciendo? Desde aquí estoy teniendo acceso a un método de la clase cuenta, o también yo puedo traer de acá el saldo, sí, y así sucesivamente. Y eso mismo pasa acá con la clase cuenta. Mira, acá yo puedo tener acceso a la información del cliente, o sea, de acá puedo decir cliente.nombre y voy a poder traer la información, o pues obviamente un método en el cual yo pueda pasarle un parámetro y me pueda traer la información del cliente. ¿Eso por qué? Pues porque la cuenta necesita información del cliente para poder gestionar acá la cuenta, y viceversa, el cliente necesitará acá información de la cuenta para poder gestionar acá el cliente, no sé, retirar, pedir un préstamo, consignar, lo que sea. Y aquí la cuenta pues lo mismo, no sé, consultar el saldo, consultar, no sé, el estado de cuenta del cliente, lo que sea. Entonces eso se llama bidireccional. Y ya la otra es unidireccional, que pues es la más común, y es donde, por ejemplo, en este caso, el usuario pues necesita información del cliente. Entonces el usuario tiene lo mismo, pero entonces en un solo sentido, ya no es en ambos, sino en un solo sentido, ¿sí? Pero es básicamente la misma estructura. Bueno, esto ya lo hemos visto, lo de composición, ya lo hemos visto acá, los parlantes, ¿sí? Que unos hacen parte completa, otros incompleta. Ahí está la información. Y ya, con esa parte se acaba. Ahora, la otra es, el otro material, ya que se nos está acabando el tiempo, es integración continua. Entonces dice acá, vamos a ver. La integración continua es una de las prácticas fundamentales de los DevOps, y al realizar su implementación se garantiza la disponibilidad de un espacio compartido en el que todo el grupo podrá ver y gestionar de forma unificada el trabajo propio y el de los compañeros de proyecto por medio de sistemas conocidos como control de versiones. Esos espacios compartidos reciben el nombre de repositorios y son mucho más simples, son más que simples espacios donde se agrupan todos los archivos. De esto creo que ya hemos hablado una vez. El sistema de control de versiones. El sistema de control de versiones, muchachos, es un sistema en donde me permite a mí poder ir creando una pequeña copia de lo que se va avanzando en un proyecto, ¿de acuerdo? Pero a la vez también tiene la funcionalidad de que esas copias yo las puedo compartir con mi equipo de trabajo. Hay muchas formas de configurarlo,
si por grupos o en general o por áreas, lo que sea, ¿sí? Entonces, el control de versiones es para evitar ese tipo de cosas, por ejemplo, que yo diga, es que tengo una información o tengo un código y tengo la versión 1, después la versión 2, después la versión 3, 4, 5 y así hasta que acabe. Sí, y obviamente esto uno cuando hace esto, por ejemplo, con un archivo de Word, ¿para qué lo hace? Pues obviamente para que las versiones anteriores pues no se pierdan en caso de que se necesite porque se han hecho cambios, ¿no? De pronto en alguna versión de acá se han eliminado cosas, se han agregado cosas, se han modificado cosas. Y de pronto más adelante usted dice, ay, no me pareció bien esta imagen, yo tenía una imagen antes que era mucho mejor. Y pues obviamente si usted no le ha sacado una copia así, pues perdería básicamente el trabajo. Entonces, el control de versiones es para evitar ese tipo de cosas o ese tipo, digamos, de trabajo de esta manera. Y es que él internamente, un manejador de controles, internamente va a manejar la versión y me va a permitir a mí, digámoslo así, adelantarme o atrasarme en la versión de mi archivo, pero entonces con la importancia de que solamente voy a manejar un solo archivo. O sea que si yo tengo un código y ese código solamente se maneja una vez, pues ya con eso manejo el control de versión. ¿Listo? El sistema de control de versión más usado se llama Git. Y el Git me permite a mí controlar de manera local o local mi repositorio, o sea, hacer un control de versión local. ¿Listo? Tiene muchas ventajas, bastantes. Obviamente me permite a mí controlar y lo que le estoy diciendo. Hay una especie como de palabras, nomenclaturas que se tienen que se usan mucho para la hora de trabajar en Git. Entonces, por ejemplo, los commits, por ejemplo, el status, bueno, el branch, tiene muchas palabras en inglés para poder hacer referencia a eso. ¿Listo? Básicamente lo que hace, digamos, Git es crear una carpeta oculta. Cuando se crea un proyecto local, es crear una carpeta oculta donde él va haciendo el manejo de la versión, ¿sí? Él internamente va haciendo ese proceso. ¿Dónde podemos empezar a trabajar con Git? Ustedes busquen en Google Git, normalito, Git normal, no GitHub, espérenme un momento porque se me fue para GitHub, sino Git solo. ¿Sí? Ustedes van a encontrar muchos videos de cómo instalarlo, pues digamos que básicamente es descargar y siguiente. Hay unas configuraciones especiales, pero digamos que de una manera inicial usted puede solamente descargar siguiente. Hay formas también de saber si usted tiene Git instalado por medio de la consola, ¿cierto? Por CMD, usted va a poder conocer si está instalado. Pero básicamente lo que hace él es hacer un control de un archivo donde él va guardando ese repositorio. ¿Listo? Aquí pues mire, aquí les dicen cómo hacer la instalación de Git, bueno, distribución con Linux, porque pues básicamente eso nació de Linux. Hay algunas palabras o nomenclaturas que se usan, comandos que se usan por medio de Linux, pero no, básicamente es eso. Ahora, esto hay una lista, usted puede sacar una lista de cómo hacer la versión, de cómo usar el control de versiones, ¿listo? Entonces, espérenme que estoy tratando de adelantarme un poco acá. Aquí, por ejemplo, digamos que yo puedo trabajar, les decía, yo puedo trabajar de manera local y estos son varios comandos. Miren, todos estos son los comandos que ustedes pueden usar y trabajar. Pero cuando yo ya necesito empezar a trabajar con más personas y poder subir, existen ya otras plataformas que se basan en Git, obviamente, se basan en Git, pero ya son plataformas que me permiten a mí subir ese control de versiones en un, digámoslo así, como en un perfil o en un servidor. ¿Listo? De los más conocidos está GitHub, GitLab y Bitbucket, que la verdad últimamente tiene mucha más fuerza que los otros controles. Entonces GitHub ya es como el perfil público, ya es cuando usted sube el repositorio. Entonces eso es algo que ustedes deberían, todo desarrollador debe tener su perfil de GitHub ya creado. ¿Listo? Ahí es donde mucha gente también comparte cosas, comparte proyectos, ¿cierto? Comparte, digamos, códigos. Usted puede tener los proyectos de manera pública o de manera privada. Obviamente las empresas que manejan su desarrollo pues lo hacen de manera privada, ¿sí? Pero usted también, muchas veces cuando usted está en una entrevista de trabajo, créame que muy probablemente le van a decir, por favor,
díganos cuál es su perfil en GitHub para poder revisar qué proyectos ha trabajado. Básicamente eso es como su hoja de presentación o su portafolio. El GitHub es su portafolio como tal. Aquí nos está mostrando cómo funciona, bueno, algunas de las características que salen. Por ejemplo, acá le está mostrando a él que eliminó 2 líneas de código y agregó 2. Esto básicamente es una modificación, sino que lo toma como que eliminó y agregó, ¿sí? Bueno, eso ya es integración de pronto con otro tipo de esto. Entonces, GitHub ya es, perdón, acá. GitHub es una de las más conocidas y obviamente les recomiendo que inicien con GitHub. Creen su perfil, lo pueden crear normal. Incluso es muy interesante porque GitHub pues al principio fue una empresa, en ese momento no me acuerdo cuál, pero Microsoft después compró GitHub, ¿sí? Entonces actualmente usted puede integrar, obviamente Visual Studio Code tiene integración directa con Git. Entonces acá hay herramientas de versionamiento, incluso acá tiene por defecto ya tiene digamos un módulo de integración para poder inicializar un repositorio, para poder publicar un repositorio y así cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá una página web, no sé si por acá yo tengo forma de inicializarla. Entonces, yo tengo una página, vamos a decirle inicializar. Acá, mire, página web. Bueno, eso es una manera manual, porque realmente casi todo esto se hace por medio de consola, por medio de comandos, ¿sí? Mire, y él acá está inicializando un repositorio. Ahí le acabo de decir, inicie mi repositorio de lo que hemos hecho muchas veces en HTML, todo esto, ¿sí? Miren que él automáticamente me marca con una U. ¿Qué significa? Que esos archivos son nuevos, ¿de acuerdo? Acá, bueno, esto todo lo estoy haciendo de manera asistida, pero pues como le digo, la idea es hacerlo de manera manual. Aquí él me está diciendo, y esto básicamente es obligatorio, que yo coloque un mensaje. Entonces voy a decirle acá, mi primer commit. Commit es cuando yo envío información a mi repositorio. Igual esto no es, la idea no es explicarle acá cómo funciona Git porque realmente es muy corto el tiempo, pero sí más o menos cómo se tiene que empezar a ver. Entonces aquí hago mi primer commit, él confirma, bueno, creo que no estoy registrado, en este computador no me he registrado con Git, entonces acá él me pide que modifique un archivo, ¿listo? Que modifique un archivo de Git donde yo tengo que poner ahí como el usuario y mi contraseña, que es el que se conecta con mi GitHub, ¿listo? Pues obviamente lo hace para de una vez conectarme con GitHub, ¿listo? Aquí también nos muestra un poco cómo son otras plataformas. Aquí está GitLab, que todas pues igual funcionan muy parecido, y es eso. Entonces, a la pregunta nuevamente de la guía de aprendizaje, que se me perdió ya acá. Entonces, por ejemplo, para el desarrollo de esta actividad, configuración de herramientas de versionamiento del control, pues ya entonces ustedes van a hablar de Git, ¿no? Aquí esta es la segunda, creo. Informe técnico del plan de trabajo, sí. La primera evidencia es el informe técnico del plan de trabajo, recordemos, ya se nos va a cerrar. Entonces, el informe técnico del plan de trabajo pues es realizar informes sobre herramientas de tecnología de versionamiento a utilizar. Entonces, ahí ustedes van a hablar de GitHub, van a hablar de que van a trabajar crear su repositorio, pueden poner ahí como una evidencia de que crear su repositorio y digamos toda esa parte de trabajo, ¿sí? Y acá en los estándares de codificación, pues ahí estamos hablando de camel case, hablamos de programación orientada a objetos, ¿sí? Para tener en cuenta que ustedes van a hacer esa estructura de trabajo, programación orientada a objetos, camel case, pacal case, lo que sea de esa parte de estructura. ¿Listo, muchachos? Entonces ya se nos acabó el tiempo. Cualquier cosa, pues me preguntan por WhatsApp o algo, y pues esas son las evidencias básicamente. Son 2 documentos donde definimos todo eso que hemos visto hoy en el material de estudio. Bueno. Listo, muchachos, entonces ya se nos terminó el tiempo, entonces cualquier duda me comentan o me escriben. Bueno, feliz noche, chao, muchachos.